Ya estamos en el tercer bloque, ya está sentado como prometimos con nosotros Nicolás Campoli, economista del IERAL dentro de la Fundación Mediterránea. Nicolás, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias por invitarme, todo bien. Fue una semana particular, ¿no? Así es, de anuncios y consecuencias. Queríamos empezar por ese lado, un despegue de los dólares paralelos después de los anuncios del gobierno nacional. Te queríamos preguntar primero, para empezar a conversar, causas y efectos de lo que sucedió a partir de ahí. Y bueno, por lo de las causas, una parte lo decía Gabriela recién, los mercados quizás esperaban que se anuncie algo sobre el cepo, no sé si sobre su salida, pero sobre la secuencia de la salida del cepo. Y bueno, puede ser que ese cierto ruido haya influido en el tema del dólar. Y por otro lado también hay que tener en cuenta que por el esquema cambiario que tienen los exportadores, una parte de las divisas las liquidan en el contado con liqui, y si bien en mayo las exportaciones agropecuarias habían sido muy buenas, es probable que en junio eso haya caído un poco y también se haya reducido esa oferta sobre el dólar. Bueno, eso sumado al ruido político puede haber generado quizás esta subida. En la visión que tienen ustedes, ¿el campo está jugando cerca o lejos del gobierno nacional? ¿O está reteniendo stock, de algún modo presionando sobre el tipo de cambio? Y yo creo que el campo ve la rentabilidad, la ecuación económica. Si mientras a ellos le cierre económicamente van a liquidar, pero bueno, ya si el tipo de cambio está muy bajo, quizás ya no le cierre, los costos siguen subiendo en pesos, entonces es probable que empiecen a retener y dejen de liquidar si el tipo de cambio se sigue atrasando. Hasta ahora, durante el primer semestre han liquidado por más de que se ha ido cayendo el tipo de cambio. Nicolás, con respecto a esta brecha cada vez más amplia entre el dólar oficial y el ilegal, el blue, ¿estamos cada vez más lejos de esta decisión del gobierno que planteó en su momento de liberar el cepo? Y sí, en realidad siempre es más fácil liberar cuando la brecha es más chica, porque se supone que ahí el tipo de cambio al que converja puede ir más o menos al medio, o bueno, estar cerca. En ese caso no es tan grande el salto, pero ya cuando la brecha se hace muy grande, es como que la devaluación del oficial se hace muy grande y es más difícil. Entonces, bueno, hay que ver cómo decide el gobierno salir de esto. Esta semana el gobierno nacional anunció la incorporación de Sturzenegger a un gabinete de desregulación. ¿Cómo crees o qué semblanzas hay en el IERAL o entre los especialistas respecto de los efectos que puede tener el desembarco de Sturzenegger en el gobierno nacional a nivel económico? Y yo creo que si va a ayudar a implementar estas reformas de largo plazo que necesita la Argentina, claramente va a ser bueno. Realmente que no sabemos si va a tener un efecto tan inmediato esto. Capaz que el efecto más inmediato lo puede dar la salida del cepo, pero sí es necesario hacer un conjunto de reformas más de mediano y largo plazo para que la Argentina crezca, y bueno, creo que quizás Sturzenegger puede ayudar bastante en eso. Nicolás, con respecto a estos anuncios se planteó, ¿no?, que terminó la primera etapa del equilibrio fiscal y se viene otra de no emisión monetaria. ¿Qué reflexión tenés sobre ese anuncio? Y va a ser parecido, la verdad, a como venía ahora. Yo creo que el gobierno va a seguir más o menos manteniendo el ajuste que viene haciendo. Quizás tiene que mejorar un poco la calidad, y si se mantiene en el terreno del equilibrio, por lo menos financiero, no va a hacer falta que el Banco Central emita para financiar el Tesoro, y puede ir reduciendo lo que llaman la emisión endógena, que es para pagar los intereses de los pasivos remunerados que se han ido achicando. Tengo una pregunta de concepto. ¿Qué es mejorar la calidad del ajuste? ¿Qué implica? Y por ejemplo, en vez de achicar de una o congelar todos los salarios de la planta pública, ver de verdad a dónde está el empleo eficiente y dónde no. Las jubilaciones también, en vez de pisar de una las jubilaciones, ver de ir a un sistema más justo y más sostenible en el tiempo. Las obras públicas también, se han cortado bastante las obras públicas, y hay muchas que son necesarias, pero bueno, por la urgencia del ajuste quizás se ha recortado ahí, en vez de, una vez estando en el Estado, quizás es más fácil saber a dónde se puede ir recortando. Cambiar la motosierra por un bisturí, claro, ser un poco más quirúrgico hay que estudiar más las cajas del Estado para ver que cada puntito de dónde se puede ir sacando para bueno, tener jubilaciones acordes, salarios públicos acordes. ¿Se percibe alguna reactivación económica o no?
Y los datos oficiales hasta ahora, que son de hasta abril, llega el dato oficial del INDEC, todavía no indica una recuperación. Hay muchos indicadores de distintos sectores y otros particulares que algunos marcan una recuperación o no, pero bueno, obviamente todos esperamos que para el segundo semestre sí haya una recuperación. Pasa que todavía no sabemos si ya arrancó, pero sí, esperamos que sí. Esta variación que hubo en el tipo de cambio, que se dispararon un poco los dólares paralelos, ¿puede tener un impacto en la inflación de hacerla acelerar de nuevo o no es lo que se espera por los niveles de consumo? Y en general cuando hay dólares para las importaciones no debería afectar tanto el blue al precio de las cosas, pero bueno, como venimos de años donde el precio del blue influía en las expectativas, es probable que ciertos bienes importados sí sigan al precio del dólar blue y estén atados al dólar blue. En ese caso hay un pequeño impacto, pero la verdad que el que tiene más impacto sobre la inflación es el dólar oficial, sobre todo por el impacto en los alimentos. ¿Su opinión con respecto al ministro de Economía, Caputo? Yo creo que agarró una tarea bastante difícil y para sorpresa de muchos ha logrado bastantes cosas, pero bueno, no tiene que estar tan tranquilo porque tiene muchos desafíos y bueno, eso no te... Es un escenario complejo. Sí, es un escenario complejo. Yo creo que nos sorprende a todos. Hasta ahora las cosas le puede salir muy bien o puede que todas las correcciones que estamos haciendo terminen mal. Es inestable todavía. Tengo una pregunta, Nicolás. El gobierno nacional estuvo peleando mucho tiempo por la salida de la ley bases, el paquete fiscal. Hubo una modificación bastante importante en el esquema tributario, volvió el impuesto a las ganancias, se achicó la alícuota para bienes personales. También acá tenía anotado, hubo una rebaja del impuesto país, como se había prometido que iba a haber si salía la ley bases. Todos estos cambios, ¿cómo han afectado a la economía en estos primeros días? Tiene lo que estudiamos nosotros, que bueno, un impacto fiscal que va a ayudar un poco al gobierno a dejar de ajustar tanto y poder bajar el impuesto país y lo mismo lograr el equilibrio financiero. Pero bueno, las cuestiones más de largo plazo no sé si van a tener un impacto tan inmediato. Asociado a esto que hablábamos de Sturzenegger, las reformas llevan un tiempo en tener un impacto de verdad en la actividad y en la economía, en el que lo veamos en el día a día. Porque bueno, se supone que con la ley base puede reactivar un poco la inversión, pero está atado a la coyuntura y a otras cosas más de corto plazo. Así que creo que va a haber que esperar un poco para ver. ¿Cuál pensás que es el uso del aguinaldo en este contexto de recesión donde las familias están sumamente endeudadas? Y ha subido el dólar, así que probablemente mucha gente también haya comprado dólares, pero es verdad que deben haber cancelado deudas también capaz de tarjetas de crédito o deudas que han tenido que cubrir de estos meses con una gran caída en el poder adquisitivo, así que sí, pueden haber cubierto deudas, de verdad. ¿Cómo se manejan las expectativas por la eliminación del cepo? Recién cuando empezábamos la conversación vos nos decías, bueno, ahora que los tipos de cambio han quedado más lejos, creo que se ha duplicado la brecha, estamos más lejos, al menos la situación es menos proclive o menos amable para permitir la eliminación del cepo. De hecho, también, según lo que me venías respondiendo, si se sacara ante una gran brecha, los dólares buscarían un equilibrio, el oficial subiría mucho y eso impactaría en la inflación. Frente a ese escenario, ¿cuál es? El gobierno no revela ninguna hoja de ruta de cuál va a ser su paso a paso hasta sacar el cepo. El FMI se lo exige. ¿Cómo observas la relación con el Fondo Monetario? Y sí, el gobierno se mantiene firme diciendo que va a mantener este crawling peg y va a mantener el cepo. Y bueno, la verdad es que tenés dos formas de pensar. Una es hacerle caso al gobierno y que va a aguantar, y otra es que lo dice y de un día para el otro te va a sacar el cepo. Claro. Y sería realmente una sorpresa. Y sí, el FMI creo que le está pidiendo, no sé si salir de uno, pero bastantes avances en este sentido por todos los problemas que genera, no solo para atraer inversiones, sino también en tema de la cuestión externa y la acumulación de reservas del Banco Central. Ya casi ni se habla de la dolarización. ¿Qué crees vos? Y ahora Milei dice que vamos a una
competencia de monedas pasa que, hasta donde yo entiendo, el FMI quiere una competencia de monedas más parecida, no sé, a Perú, Uruguay, donde el Banco Central tiene un rol y Milei quiere dejar fija la base monetaria y entonces que se produzca como una dolarización endógena, que sería que todos empecemos a usar dólares sin que el gobierno los tenga que conseguir. Pero bueno, sí, ya se ha dejado de lado la idea original, me parece, que tenía Milei, que venía junto con Ocampo, de conseguir dólares, comprar todos los pesos y dolarizar rápido la economía. Me parece que esa idea ya se ha dejado de lado. Milei se miraba un poco más en el espejo de Ecuador, en el modelo ecuatoriano. Sí, puede ser. Nicolás, tengo una pregunta. ¿Qué efecto tiene? Porque hay una cuestión técnica que se comenta mucho en los canales de televisión, sobre todo de Buenos Aires, que es esta eliminación de los pases que los sacan del Banco Central y los ponen en el Tesoro. Explícanos un poco teóricamente cuáles son los efectos y los propósitos que tiene esta operación. Y la verdad es que grandes efectos económicos, más que sincerar de quién es el deudor final, que es el Tesoro, no sé si tiene muchos. En realidad esto le da la posibilidad quizás al Banco Central hoy si el Banco Central subía la tasa, tenía que pagar más intereses directamente a los bancos. Y emitir más por ende. Y bueno, y eso que se decía que la sube de tasa era inflacionaria porque había expectativas de que el Banco Central iba a emitir para pagar esos intereses. Y bueno, quizás ahora en teoría el Banco Central pueda decir voy a subir la tasa y eso los agentes piensen que eso no va a ser inflacionario porque en vez de emitir el Banco Central está claro que lo va a tener que pagar el Tesoro con un ajuste fiscal más grande. Claro. Entonces ahí es como guiar las expectativas hacia eso. Pero bueno, es verdad que si el Tesoro no llega a conseguir los pesos, también el Banco Central le va a tener que eventualmente emitir para prestarle el Tesoro de nuevo. Pero yo creo que quizás puede ser para coordinar las expectativas y decirle, bueno, ahora la sube de tasas no va a ser inflacionaria. Puede llegar a ser eso. Perfecto, Nicolás. Muchas gracias por venir. No, gracias a usted. Muy amable. Nos vamos al corte. Aquí estamos en Alfil TV. Ya venimos.